Sí. Ah, hola, más para acá. Marco, te estamos esperando. Dame un juego. Ahora sí, Marco. Ahora sí. Ahora sí. Qué chistoso, justo en la idea. Acabo. Sí. Como el tiempo de la reunión. En la idea importante pasa eso. Estamos hablando de la audiencia cinematográfica como la identidad cinematográfica como tal. Estaba diciendo una idea interesante y justo para hacer. ¿Qué Para, había dicho? Ya se me fue la idea. a nosotros también se la teníamos acá, pero tenía que ver un poco como, obviamente la identidad cinematográfica la habías comparado un poco con lo de Argentina, que Argentina era de otro caso. Ah, Eh, eso. sí, estaba hablando de, Estoy de si no me acuerdo. equivoco, un punto de vista sociológico parece, pero era con respecto al chileno la Sí. identidad. Sí, si Bueno, es podemos, que igual tiene que ver con la presencia del Estado, porque, miren, ustedes saben que comparativamente dentro del contexto latinoamericano, siempre el Estado en México estuvo muy presente en la vida económica hasta el día de hoy. sí, El Estado mexicano, sobre todo en la economía actual, cómo funciona la economía global hoy en día, el Estado mexicano es bastante grande. Estoy hablando dentro de su peso económico, dentro de las relaciones de producción mexicanas, digamos. sí. Tiene peso, tiene peso. Eso no es la realidad chilena y creo que hoy tampoco es la realidad argentina porque está siendo aplicada una teoría de Estado mínimo en Argentina que también ha cambiado esa realidad, pero sí lo era hasta hace muy poco un Estado bastante presente en la vida económica argentina. En cambio, particularmente en el tema cinematográfico, ese esfuerzo del Estado se realizó en los años 40 y ya entonces no resultó. Mm, Eso se intentó toda una década. Uno puede ver incluso las estadísticas, esto está dentro del reporte final del proyecto Juventudes. ya, Ustedes lo pueden ver. Nosotros cuando cerramos el proyecto hicimos una cronología de la producción cinematográfica en Chile. wow, Y el año 40 se dispara. El año 40 se dispara con financiamiento estatal de Corfo, sí, pero fracasa ¿en qué sentido? En que no logra. Hay dos grandes fracasos. Siempre se mencionan dos grandes fracasos de fracaso. que era un cine que se mimetizaba demasiado con el cine extranjero. De Mm, hecho, dentro de esa década de los años 40 empezaron a producirse películas chilenas que no tenían nada de chileno, pero El diamante del absolutamente nada. Maharajá, sí, Exacto, sí. exacto. La del Que no tenían barco, nada de chileno. sí, Hay una película de terror también que es sí. como famosa. Eh, entonces, cuando el Estado chileno, Chile Films, que era estatal, acusa recibo de ese fracaso, deja de financiar y empieza a vender y a deshacerse de los equipos del estudio, los equipos. Por ejemplo, hay una película del año 50 que es Río Abajo, que es muy ¿Ya? Sí. buena, y esa película ya tiene equipos que son de Chile Films, pero son arrendados. Oh, Un dato arrendados. clave. Ya, Sí. ya el Estado no contaba con esos equipos, sino que los ponía en arriendo para la mm, productora. Yo creo que esa es de Proa Producciones, si no me Ya. equivoco. Es una productora privada, es una productora privada. Entonces, ya en los cincuenta, Sí, ya el Estado se retiró del área cinematográfica. Y sí, después, sí, sí. claro, después con la Unidad Popular hay algún esfuerzo de nuevo en Chile Films, Patricia pero no Caulén. es lo mismo, no es lo mismo que en los años, que lo que hubo como tremendo empuje en los años 40. Ya. mm, Por lo tanto, tú tienes prácticamente desde los años 40 hasta acá, hasta esta parte, hasta el año 26, ya ha entrado el siglo, solamente un rol
Bueno, han habido épocas y épocas, como te digo, en los años 90, comienzos de este siglo, probablemente en la década del 2000, hay un mayor subsidio. Ya, Con Fondar, la figura del Fondar, no como productora, no productora directa, sino como respaldo, digamos, para la producción cinematográfica, que es lo que hizo El Chacotero sí, y otras películas, qué sé yo, como Coronación, que son privadas, pero cuentan como con el respaldo del Estado, el financiamiento un poco del Estado para que pueda hacerse cine. ya, Bueno, pero es un rol muy secundario, muy secundario. Ese rol tan secundario no fue así en México. claro, es verdad. Eh, entonces, fue realmente protagónico el rol del Estado en el cine mexicano. Entonces, ya tienes ahí una condición que es distinta. Entonces, la identidad cinematográfica en Chile también está unida a esa autogestión, directamente. Y estos discursos que aparecen de tanto en tanto, por ejemplo, a propósito ahora de la discusión del financiamiento en el área de la cultura, estos Mm, discursos Ujú. no son nuevos. En realidad uno ya los vio siempre. El sí, financiamiento para el área cultural chilena, los últimos 200 años de vida republicana hemos tenido las mismas dificultades estructurales. Lo que estoy diciendo es que justamente en Chile hay dificultades estructurales de apoyo económico. con respecto a esas debilidades estructurales y el rol del Estado, ¿tú consideras que esto mismo es lo que permite que no haya una formación como tal de las audiencias cinematográficas o que les guste el cine o les Absolutamente, interese? Ese es como absolutamente. esa es la problemática, entonces. Fíjate cómo los mexicanos llegan a tener un Cantinflas Sí, y un ¿verdad? Chespirito. Sí, Mm. ¿Cómo llegan a producir esas figuras tutelares dentro sí, de el audiovisual mexicano? sí. Ellos produjeron harta estrella a nivel internacional en su Muchas época. estrellas. Y estoy Sí, hablando de los dos más claro. fulgurantes, digamos, Cantinflas y Chespirito, pero tienen varios, tienen muchos. Bueno, si buscáramos un equivalente en Chile, en términos audiovisuales, con un éxito estruendoso a nivel latinoamericano, probablemente el último que podríamos encontrar que hay en Chile, pero te habla también de la identidad chilena, es 31 Mm. minutos. Sí, Sí. con México igual. De nuevo, con algo, el otro día Pedro Peirano decía que, de acuerdo a las nuevas bases de financiamiento cultural, 31 minutos hoy día no podría ver la luz, digamos, Mm, con los nuevos lineamientos culturales, porque en su momento postularon de manera muy apurada, creo que fue el año 2002, parece, 2002 postularon, y ya esto estaba filmándose y grabándose para el 2003, creo, 31 minutos. Pero estamos hablando justamente de lo que yo te decía, la década del 2000, con mayor sí, subsidio, mayor mm, protagonismo estatal, que venía de la recuperación democracia. Es la misma oleada que empieza a agarrar, la misma oleada de financiamiento que empezó a agarrar el Chacotero. sí, A esa oleada, que mm, ya con 31 minutos logra dar otra pieza audiovisual, televisiva en este caso, pero audiovisual que te da identidad nacional. Y sí, de sí, sí, nuevo, cuando uno observa 31 minutos, lo que ve son chistes precisamente elípticos. Cuando digo elíptico es algo que así, que no opera de frente. ya, Ujú. mm, No es una crítica social de frente. lo Es una entiendo. crítica que apunta a la inteligencia de las audiencias porque fíjate que 31 minutos, y esto es muy elocuente, 31 minutos lo puede ver un niño y lo puede ver un anciano. Sí, Y funciona igual, el mismo producto. totalmente. ¿Por qué? Porque tiene un contenido crítico que no es superficial, sino que es subterráneo. Ya, esa Eso buena. es muy chileno. Eso es muy chileno. Eso es muy chileno. Cuando digo que algo es elíptico, es que es subterráneo. Es que no es de buenas a primeras. Es como una máscara. Sí. Es Y muy eso pasa chileno. con el cine chileno, con la audiencia, ¿no? Que es elíptico. Exacto. Sí, Es elíptico. Y fíjate, mira, esto que te estoy diciendo de la máscara, precisamente 31 minutos no son actores, son títeres. sí, verdad, verdad. Son títeres porque en realidad la crítica va por debajo. Entonces, el sentido del humor chileno va por debajo. Va por debajo. Está bueno eso. Esto lo observaba muy bien Raúl Ruiz también. Otra vez Raúl Ruiz. Raúl Ruiz hacía un chiste sobre la identidad chilena, decía que cuando él venía a Chile, La de la esto lo novela. dijo poco antes de morir, Ah, lo de tomar vino, ¿no? no solo de tomar vino, que le llamaba mucho la atención que entre la gente de su edad, que son padecimientos que en otros lugares no todo el mundo tiene,
entre la gente de la edad que él tenía y probablemente la gente con la que él compartía en ese momento cuando volvía a Chile, decía, Exacto. esto tiene que significar algo, decía, a todos les duele la rodilla. Un dolor ¿Cómo es crónico común. posible, cómo es posible que eso sea el padecimiento chileno entre la gente de su edad? Porque quiero decir que no es evidente. Quizás por el Fíjense frío. que es que también es un chiste subterráneo, de nuevo, un chiste Sí, subterráneo, sí. de ponerse de rodillas, de andar de rodillas. Si Ya, por ya. algo te duelen las rodillas, si tú te inclinas mucho tiempo y te pones en una posición genuflexa, lo que sugiere el chiste, que no te lo va a decir directamente, es que somos tal vez demasiado obedientes. Mm, Y las críticas no las hacemos de manera directa, sino que el propio chiste, el propio chiste está señalando la identidad chilena. sí, 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 sí. Que es un chiste que te sugiere que en realidad la gente se pone de rodillas. Claro, ¿Te ahí está. fijas? Sí, es una variante Pero te lo interesante. dice como chiste y como observación. Esto tiene que significar algo, que a la gente le duelan las rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué si a los viejos de otros países esto no les pasa? ¿Por qué a los viejos chilenos sí? Oye, Entonces, no, no, sigue, sigue, perdón. Que sí, dices cosas y se entonces me ocurren todo, hartas. toda la identidad chilena funciona con sugerencias, con elipsis, con indirectas de ese tipo. Y cuando Toda la decimos, cultura nacional se construye sobre ese tipo de ya, discursos, toda, 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 hasta la cinematográfica. Hasta la, hasta la cinematográfica, hasta ya, la cinematográfica. ya, ya, ya. Somos un país donde las cosas se digan abiertamente. Sí. Fíjate esta frase que ahora está tan de moda, tan de moda en Chile, que a mí me ha llamado mucho la atención, que ¿Cuál? dice, disfruten lo votado. Ah, sí. Pero fíjate cómo se enuncia. Mm, disfrute. Disfruten. ¿Quiénes? Lo votado. ¿Y qué es lo votado? Mm, No me lo estás diciendo claro. directamente. Sí, se entiende. ¿Qué es lo votado? No sé qué. Entonces, Sí, lo tienes que deducir, lo tienes que deducir. claro, claro. Ese es el discurso chileno. No te lo Oh, van a decir directamente, dedúcelo. Una para los vivos, una para los vivos. Ese me gusta, ese sí. a mí me la decían en el colegio. O Mi al chileno profesor le de gusta el castellano, chiste corto. o También. el chiste corto, Uno para los esta frase, vivos. Sí. una para los vivos, eso me lo decían en el colegio, en octavo básico. Sí, pues. Entonces, uno se educa en esa cultura. Y claro, el Una para los chileno, sí. vivos. Sí, el chileno como que tiene muy arraigado eso del vivo, de ser vivo, de la astucia, hacer la pillería. Hacer Totalmente. la pillería y de darse cuenta rápido, porque no te lo van a decir abiertamente. Claro, claro. En Chile nadie te va a andar advirtiendo directamente de nada. Sí. Te lo van a sugerir. Por eso la ¿Se gente se entiende, sorprende no? tanto cuando conoce como por con los europeos que son súper directos y es como, ah, que son pesados. Solo te están diciendo lo Exactamente. que uno dice, pero, pero sin disfraz. Exactamente. O Ah, es sea, una pregunta. por ejemplo, los hablábamos de los españoles son súper directos. Por ejemplo, súper Sí. directos, incluso a veces desubicados. Hace poco viajó una política española precisamente a México, no sé si la vieron, fue muy hablado en la Díaz Ayuso y le fue a decir a los mexicanos que no serían nada prácticamente sin la Uh, influencia española, etcétera. Pero no se los manda a decir con nadie. sí, pues directamente. Wow. Es directo, es Sí, sí, directo. sí. El discurso español es directo, el discurso europeo en general es directo. En cambio el chileno no, pues anda En con cambio, el otra. chileno no es directo, tienes que deducirlo, ¿se Sí, entiende o no? ese concepto sí me encantó, la verdad, marca mucho la diferencia a comparación de otras identidades. Oye, y viendo ese punto, tú mencionaste, por ejemplo, a Raúl Ruiz. La autora entrevistada anteriormente también mencionó a Raúl Ruiz y entendemos que Raúl Ruiz tuvo una fijación por explorar la identidad, no sé si cultural, cinematográfica, pero nacional como tal de los chilenos, ¿cierto? Valga la redundancia. Sí. Y es precisamente lo que te quiero preguntar. Aparte del Raúl Ruiz, que, no sé, Cofralandes, la novela errante. ¿Hay otros programas que tú conozcas que sean en pie del desarrollo de la formación de audiencias? Nosotros tenemos el nombre de
Cero en Conducta, que si no me equivoco es un programa, no me acuerdo si de la Cineteca Nacional o de una universidad, pero que se encarga más o menos de formar audiencia, ampliar como el entendimiento de los distintos campos, etcétera. Eh, ¿Conoces otros programas o iniciativas? Porque entendemos que no son como apoyos estatales como tal, sino que son más iniciativas de artistas, de directores, etcétera. No sé si Y me son más explico. siempre iniciativas particulares, en la lógica que te decía. Recuerdo El Séptimo Vicio, que El era este séptimo vicio. programa de Día X, con Gonzalo, no me acuerdo el apellido, ¿Ya? pero que apuntaba a la formación de audiencias. Se llamaba Séptimo Vicio el programa. Precisamente la ausencia del Estado se ve justamente en la formación de audiencias. Hablaba hace un rato también de Alicia Vega, lo que ella hizo, el taller de cine con los niños, pero son iniciativas particulares o respaldadas por organizaciones sin fines de lucro. Precisamente lo que falta en Chile es iniciativas de formación de audiencia apoyadas por el Estado. No creo que ocurran tampoco, francamente. Yo ya Ah, en ya. Ya, esto soy un poco menos chileno, no te lo voy a decir indirectamente. No creo que pase, no Ya, va a pasar. Si yo pongo atención a los últimos 200 años de vida económica, de tradición cinematográfica en Chile, no, no va a pasar eso. ya. ya. A pesar de que yo desearía que sí pasara. Sí, Ujú. totalmente. O sea, yo quiero que ocurra, Es que eso es pero lo que ya asumo marcaría. lo que es Chile. Eso marcaría diferencia, digamos, como que muchos dicen que somos una industria cultural, pero es mentira, o sea, estamos en pañales, pero claro, si hubieran programas de formación de audiencia, la relación entre el espectador y el cine sería aún mucho más sólida y representativa, como quizás lo fue Es en que también Argentina. No, sí, es que cuando tú logras piezas audiovisuales donde la gente de verdad puede reconocerse, ¿Mm? Ujú. como 31 minutos o otras películas que han funcionado, El Chacotero, etcétera, donde la gente de verdad se reconoce y lo reconoce como un producto chileno, Claro, eh, puedes generar discursos chilenos y al final esos son las identidades nacionales. me gustó Y eso. cuando tú tienes un discurso chileno, propiamente chileno, no solo te vuelves reconocible frente al resto de los países, sino que ante ti mismo ya puedes cultivar tu propia identidad y sentirte cómodo dentro de ella, Sí. ¿cierto? No que no calzas. Eh, igual yo no tengo una idea de identidad esencialista, no creo que haya una esencia del ser chileno. Fíjense que todas ¿No? estas cosas que les estoy diciendo son históricas también. Sí, Mm. Pero sí, sí, sí. hay ciertas regularidades también. No creo que exista el ser chileno, porque eso ya sería prácticamente un nacionalismo que no me calza. Como que Yo igual con mismo no toda sería la... Ah, chileno. Sí. Exacto, yo mismo no sería chileno en ese plano porque soy bragueto. Mi bisabuelo era italiano, pero son circunstancias nomás, vaivenes. mm. Sí. Eh, no creo en las identidades esencializadas, creo que son todas históricas, ¿Mm? son un devenir permanente, pero si algo puede decir Chile hoy en día en este escenario global es precisamente un poco hablar desde la precariedad, aprender a hablar desde la precariedad, asumirla también, Mm. sobre todo en el área cultural. Es Ya. eso también como Eh, de asumir la realidad. También hemos estado, o sea, como que se nos incorporó en la última entrevista el concepto del pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico en la audiencia. Y, por ejemplo, delante Pia nos decía que ella sentía que ya no había pensamiento crítico, que quizás como que las generaciones anteriores como que ya sí, sí podían tener la capacidad, pero las nuevas generaciones ya eso se ha ido perdiendo prácticamente desde que son chicos. Entonces, eso igual, como que el fomento del pensamiento crítico también de la mano con el, ¿cómo se llama? ¿Producción cultural? No, 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 lo de la audiencia. La ¿Formación? formación de la audiencia también pueden ir de la mano desde el colegio, pero ¿de qué forma? absolutamente. Sí, eso, como que, ¿qué puedes desarrollar también como en base a esa idea? Mira, no estoy de acuerdo para nada. Creo que el pensamiento crítico probablemente entre los jóvenes sigue tanto o más presente que entre las generaciones mayores. Ya. ¿Ya? Punto uno. Lo que Las redes ocurre es sociales. que son menos letradas, eso Ah, sí, por ya. supuesto, pero esa es una transformación internacional, global. Hay un autor italiano que es Franco Vifo Berardi, que Upa. habla ¿Ya? de que
las generaciones actuales, entre ellas ustedes y menores que ustedes también, veinteañeros, pero hacia atrás también, o sea, Sí, las guaguas de hoy en día también, sí. son generaciones, él les dice post-alfa, Mm. post-alfabéticas, Ah, ya. Sí, menos letradas, menos formadas dentro de la lectura de largo aliento, y esto es global, a las generaciones actuales les cuesta más sostener una lectura, y eso repercute en el pensamiento crítico, en el nivel de atención que tú puedes lograr, etcétera. Pero es que yo creo que eso es medio engañoso porque yo no soy tan lapidario al respecto, no estoy de acuerdo con esa mirada. vale, vale. Eh, Creo que el pensamiento crítico se puede desarrollar mucho desde el audiovisual, absolutamente. Y lo que yo asumo es que las generaciones son post-alfa en términos de que son audiovisuales y que tienen Claro, otros lenguajes muy eso. audiovisuales, más interactivos, muy interactivos también, de interacción digital. Creo que son otros lenguajes y que el ser humano del futuro va a interactuar más con inteligencias artificiales y que no va a tener tanto apego a la cultura letrada de lectura extensa como los seres humanos la tuvieron hasta esta época, digamos, porque si uno se pone a revisar hacia atrás, la cultura letrada es lo que permitió el surgimiento de la historia. Se dice que la Ujú. historia aparece con el alfabeto. Bueno, y nos construimos a partir del alfabeto, básicamente como mundo. El alfabeto permitió guardar registro de los documentos, permitió construir bibliotecas, acumulación de saber, etcétera. Pero no me parece esencial para el ser humano. Vuelvo a lo mismo. Ya. No es parte de la esencia humana. Es una identidad histórica, la cultura letrada. En el futuro, y probablemente las guaguas de hoy y las que vayan a nacer el día de mañana, y sobre todo hacia mucho más hacia el futuro, en 100 años más, van a cultivarse de manera mucho más audiovisual y de manera más Totalmente. digitalizada. Sí, Y creo yo, soy de los que creo, y soy minoría, puede que sea absolutamente minoritaria mi postura, creo yo que eso puede llegar a ser tanto o más denso que la cultura letrada, wow, es con probable. densidad cultural mayor incluso, porque son estímulos diferentes. Cuando tú interactúas con una inteligencia artificial, sobre todo las de los dos modelos más avanzados y los que van a venir, son interacciones distintas. Creo yo que el propio ser humano va a cambiar. Mm, Soy un poco posthumanista en el sentido de que creo que nos vamos a mezclar un poco con las identidades digitales, con los robots, básicamente, con los cyborgs. Vamos pienso a lo volver. mismo. Y creo, y no me parece mal. No, no, claro, el curso Lo del que quiero destino. decir es que, porque siempre aparecen el otro día a propósito de la nueva encíclica del Papa, como un poco lamentándose de la pérdida de humanidad. Mm, De acuerdo, el Papa dice, podemos perder la humanidad, pero es que eso es demasiado humanocentrista. sí, No me parece mal tampoco que nos mezclemos con los robots. No me parece mal por sí solo, ¿se entiende o no? y una Hay serie de como eso. hay como un ejercicio medio nostálgico de lo que fue la historia, de lo que era la cultura letrada, y eso es siempre para defender alguna posición de poder también, creo. Yo no soy tan pesimista acerca del futuro. Creo que si nos mezclamos con los cyborgs, si nos, estoy hablando del futuro futuro, 100 Sí, años sí, sí, más, 200 años más, lo que no vamos a ver probablemente ni siquiera ustedes, ya, porque falta mucho para eso. sí, falta mucho. Pero no me parece mal por sí solo. Creo que serán otras formas de vida, sencillamente. Eso es todo. Punto. Y por ejemplo, con las audiencias como más pasivas o más activas. Eso igual se Mm. puede como ir ligando un poco a esto que decía igual como del pensamiento crítico en el cine, ¿o no? Sí, creo que entre ser pasivo y activo es básicamente qué tanto nivel de reacción tienes frente a los estímulos, básicamente. Ujú, Pero creo que uno también puede reaccionar a estímulos audiovisuales. De hecho, mm, uno reacciona todo el tiempo frente a estímulos audiovisuales. Y tener mirada crítica también y pensamiento audiovisualmente también. Pero si, por ejemplo, este típico ejercicio de hacer scroll en TikTok, por Mm, ejemplo, que se ujú. supone que te genera un daño cognitivo así futuro, que si tú ves videos cortos de 3 segundos, sí, tu cerebro va a estallar, digamos, y Se te está va a hacer friendo. mucho daño. Eh, Señalarlo de manera como paternalista es pensar que no se están dando cuenta de eso. mm, Si por algo la crítica original y las palabras
las palabras que aparecen para describir el fenómeno vienen de las propias nuevas generaciones también. Si las propias Mm, nuevas generaciones lo hacen un rato, me consta que no van a estar eternamente haciendo eso en TikTok. ¿Se entiende o no? Sí, Porque toman conciencia. A lo que voy es que muchas veces hay muchos comportamientos como paternalistas al respecto. Como que la gente no es capaz de darse cuenta de que algo le está haciendo un daño cerebral. No es capaz, ya, no lo va a ver nunca. Y me parece muy ingenua esa mirada, mm, paternalista e ingenua. Porque la verdad es que la gente sí se da cuenta. Es como pensar que los seres humanos no tienen agencia. claro, pero todo lo contrario. La verdad es que un niño, la verdad es que incluso un niño que se está formando, si tú le pones la pantalla todo el rato, claro, tiene un nivel de adicción, puede ir generando adicción, pero hasta el propio niño va a querer salirse de ahí en algún momento. Sí, Va a tener una reacción de rechazo si se eterniza ese mirar la pantalla todo el tiempo. Va a querer, si ve un niño, si ve otros niños jugando, lo más probable es que quiera ir con los niños jugando. es verdad, cierto. Entonces, eh, nunca he estado de acuerdo con esas miradas de la realidad que creen que la gente es pasiva. Nunca lo he compartido realmente porque yo encuentro que la gente tiene agencia, que toma decisiones, los seres humanos tomamos decisiones y nos vamos dando cuenta de todo. Lo que pasa es que muchas veces, que yo también he cometido errores, no me doy cuenta de inmediato de las cosas, Mm, pero apenas me doy cuenta cambio la actitud, punto. Y eso es sí, todo. es Es verdad. como súper paternalista, es como desde una subjetividad que como que nunca se equivoca. Y yo he cometido muchos errores en mi vida y los voy a seguir cometiendo probablemente, y he cometido muchos. Pero después tomo conciencia y digo, en realidad metí la pata y no lo voy a hacer más. Y no lo hago más. Exacto. Por lo tanto, Oye, se me ocurre, ya mira, como para ir cerrando, una pregunta que es como más o menos global de nuestro tema. Mira, nosotros al principio de la investigación queríamos responder el por qué los chilenos van cada vez menos al cine a ver cine local, ¿vale? mm, Y entendimos que es más que nada porque las formas de exhibir cine evolucionaron, sobre todo después de la pandemia, o sea, mm. la irrupción del streaming, de las plataformas digitales, como que cambió un poco de cierta manera el hábito de consumo. Con respecto a eso, ¿tú crees que eso es el futuro del cine? Como que se vayan perdiendo cada vez Mira, más. conozco otras experiencias nacionales, ¿Mm? conozco otras experiencias nacionales, conozco la experiencia italiana, por mi ¿Ya? familia también, soy ¿Claro? de apellido de Italia. Y en Italia, por ejemplo, hasta el día de hoy, en las ciudades pequeñas, la gente sigue yendo al cine. Mm, A pesar de que todo el mundo tiene streaming en su casa, las claro. mismas pantallas que tenemos acá, igual la gente hace el ejercicio de comprar una entrada, ir a ver una película. Obviamente no hay la misma cantidad de cines que hubo durante el siglo XX en la propia Italia, ¿cierto? Que estaba lleno de cines. Sí, Han bajado la cantidad de cines, pero la gente igual sigue yendo. Se siguen sí. vendiendo igual entradas. Los italianos siguen igual con el hábito de ir al cine. Eso, hábito, hábitus. De hecho, hay un libro, si no me equivoco, que es de, no me acuerdo si de Habermas o de Bourdieu, que habla de los hábitos. Pero dale, sigamos. Sí. Sí, es que está bueno el concepto. Y eso existe todavía en Italia. En pleno año 2026, tú puedes ir al cine y la gente tiene la costumbre de ir al cine en Italia. Ya, De manera regular. Si no, los cines desaparecerían. Conozco gente en Italia que atiende cines. ya. Entonces, Sí, entonces sé que eso ocurre. Si no, cerrarían. Si no hubiera demanda, cerrarían. claro. Y no Pero la hay. cierran. Pero la hay. Es que La porque hay. tienen el hábito, ¿no? Eso es Porque lo tienen que el marca. hábito. Y el chileno Porque no. tienen el hábito. ¿Por qué? Porque particularmente el pueblo italiano siempre tuvo mucha conciencia de la construcción de la identidad nacional Ya, en lo audiovisual. ya. Me gusta. El Mm, cine italiano es importante y esto aparece de manera ya clásica en Cinema Paradiso, ¿cierto? Pero el cine mm, italiano siempre fue importante para ellos. Eh, entonces, un poco eso se va transmitiendo. En algún momento dentro de la identidad italiana se formó el fuerte hábito de ir al cine, no se ha perdido todavía, los jóvenes de su edad siguen yendo al cine, sí. la gente va regularmente al cine, y creo que se transmite, la importancia de ir al cine se transmite. Y además porque es una experiencia grata, creo que tiene que ver también con la experiencia como de consumo cultural también, de que sea una experiencia feliz para ti también. O sea, Mm, de lo que todo lo que rodea al cine, que el cine sea bonito, por ejemplo, a veces se ha perdido como la importancia. Les voy a hacer una observación arquitectónica. ya. Los cines en Italia son bellísimos, Me imagino. bellísimos. Ahí no.
son piezas arquitectónicas bellas. En cambio, en Chile, la expansión de el hecho de ir al cine es con edificaciones sin identidad, lo que algunos autores llaman los no lugares, de que podría ser Como cualquier dentro cine de de un mall. cualquier país del mundo, Sí, dentro de un mall. Eso en Italia no es así. Mm, Cuando yo les digo de que van al cine, van a cines que parecen italianos. sí. Sí, sí, eso se entiende totalmente el concepto. Igual es como un juego con el arte, igual con la estética, con la visual Es que un juego con el representa. arte. Sí. Es En un cambio, juego con el arte. Si tú me dices cómo se podría recuperar eso, bueno, hagamos arquitectura chilena. De con, modo que con- la gente vaya a vivir una experiencia chilena, wow, arquitectónica también. sí. mm. Está sumamente interesante ese punto ese al que queríamos tocar, porque no se podía replicar eso, claro, en Chile, pero igual tiene que ver con lo que Porque decís tú. fíjate qué absurdo es pensar que vas a tener una experiencia nacional dentro de un no lugar. Que Exacto. lo No, mismo podría operar en Medio Oriente, podría estar viendo el mismo cine en Qatar, en Washington, D.C., en Lima o en Chile. ¿Para qué voy a ir entonces? sí, está. Eso en Italia no es así. Claro, claro. ¿Se Vamos a entiende, utilizar eso cierto? sí, totalmente, totalmente. Lo vamos a utilizar como de ejemplo, de referencia, la verdad, de por qué no funciona. Oye, y ya mira, Mm. nos va quedando súper poco y de hecho se nos está acabando la batería. Así que la última pregunta, agradecido de todo lo que nos has dicho, es que mira, este nodo, que el subtema del nodo 3 que corresponde a la audiencia, nosotros lo estamos dividiendo de la siguiente estructura. Primero definir el concepto de público cinematográfico en el cual lo vamos a sustentar en tres dimensiones, que corresponde a la formación de audiencias, a la construcción cultural Y en y a, los hábitos de y a consumo. los hábitos de consumo, en donde entra esta transversalidad que acabamos de conversar entre el streaming y la forma tradicional de ver cine. La pregunta es más que nada Mm. como para que nos ayudes a responder si es que están bien estas dimensiones o tú considerarías que debería ir otra dimensión o no sé, sacarías quizás hábitos de consumo que consideras que no es tan importante. Es una pregunta más que nada como bajo tu perspectiva y de consejo. ¿Me las puedes recordar las tres? Mira, público cinematográfico es el tema central, pero las dimensiones van a Ujú, ser la formación de audiencias o de espectadores, como se le quiera llamar, es decir, cómo el cine forma audiencias o si no, cómo el cine mismo forma identidades en base a las películas, ¿ok? Después la ujú, construcción cultural y finalmente los hábitos de consumo. ujú. Eso es como el análisis y las dimensiones que nosotros vamos a sustentar para definir el concepto o abrir el concepto de público cinematográfico. ¿Consideras que es así o no es tan acertado o quizá falta otro término? Déjame pensarlo. Creo que sí, son acertados, La otra que decimos acá. ¿Mm? Es pero como. creo que también falta un poco la dimensión de la experiencia, que claro, está relatada en la última categoría de Como en consumo, los hábitos de consumo. Sí, pero claro, los hábitos de consumo, pero hacerlo más explícito, la experiencia. La Experiencia experiencia. como de experiencia, porque lo que usuario. acabo de decirte es que en Italia la experiencia es Mm, distinta. Sí, 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 sí. Entonces, totalmente. ¿cómo vives la experiencia? Y creo que consumo, hábito de consumo, como que restringe un poco la mirada. Ok, Eh, Álvaro dijo lo mismo. y se trata más bien de capturar una experiencia distinta y que la Ujú, gente tenga una experiencia única. mm. Ese es Sí, el punto. ahí está, me ¿Cómo tú gustó. generas amor y afición por algo? Porque siempre conservaste el recuerdo, porque la experiencia fue única. ¿Cómo la gente se acuerda de cuando empezó a andar en bicicleta, por ejemplo? Sí, de la memoria, los recuerdos, las Es la caídas, memoria, el la recuerdo, la emocionalidad. experiencia, la Sí, emocionalidad. sí, Entonces, eh, creo que tiene que ver todo más bien con la experiencia que tú vas forjando, de que la gente ame la experiencia, genere amor por la experiencia. me gusta. Y ahí vas Sí, a poder asentar más un hábito, claro. Mm. que sea realmente un momento feliz para la gente, Sí, realmente. Sí, de hecho, recuerdo que en alguna de las primeras clases, como hablando con uno de nuestros profesores, como que él nos preguntaba si ya, ¿cómo era para nosotros ir al cine? Y yo dije que a mí me gusta mucho ir al cine, pero que últimamente me estresaba mucho porque la gente ya no sabía comportarse en el cine. Como que la gente era ruidosa, la gente está con el celular, te patean el asiento. Entonces, como que Sí, ya lo evitaba te porque mata un poco la me experiencia. y, estresaba. y todo radica eso, para el concepto que mencionaste tú. Entonces ya no es Mm. una bonita experiencia. Exacto, Eh, exacto. Entonces, ¿cómo vas a querer ir al cine si la gente no logra un nivel mínimo de civilización, de no, qué sé yo, eh, no tirar Sí, basura, etcétera?
Bueno, todo eso se tiene que ir formando y la idea es hacer una experiencia feliz. Sí, eso entonces Creo que eso es clave. sería como un término más acertado en las dimensiones que estamos. Creo, una Ya. sugerencia. Sí, no, sí, Creo que es claro, una sí, sugerencia. era de sugerencia la pregunta porque esta misma le hicimos a Iván Pinto, como, oye, para ti, ¿por qué los últimos 25 años el cine chileno son como tan trascendentales a diferencia de toda la historia? Y como que ahí nos dijo su opinión y bueno, fue lo mismo ahora, ¿cachai? Y Mm. Marco, de verdad, estamos muy agradecidos, nos dijiste conceptos sumamente interesantes, importantes, harto pega la que tenemos, pero de verdad, muchas gracias, fue una experiencia súper grata hablando de experiencia. De hecho, nos daba para hacerte más preguntas, para seguir conversando, pero ya no queremos quitarte más tiempo y se nos está acabando la batería. Pero de verdad, muchas gracias, sabes mucho y vamos a replicar todo lo que nos dijiste. Tenemos que hacer un documental, así que vamos a sacar como extractos por si no te llegase a molestar. Y eso, No, por supuesto. Ya, buenísimo. Dale nomás, sí. dale nomás. eh, Eso, pues muchas gracias, Marco, que te vaya súper y nada, si alguna de esas terminamos la tesis y nos va bien, te la podemos mandar para que la leas si quieres, o el documental. Te agradezco, que les deseo mucho éxito también, que les vaya bien y Ya. si Gracias. les puedo seguir ayudando, Eso, denle nomás. hipotéticamente, por ejemplo, si tuviéramos una duda, te la podríamos mandar por correo y tú la respondes cuando Sí, puedas. cómo no, por Si es supuesto. que, Ya. ya, muchas gracias, Sí, Marco. sí. Dale, que te vaya súper. Cuídate, que Gracias. estés muy Gracias. Hasta bien. luego. Chao, chao. Igualmente, que estés muy bien. Chao, Javier. Chao. Chao, Maximiliano. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.